Carlos, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por llamar. Diputado, usted ha sido una de las personas que ha sido más visibles. ¿Vive amenazado, diputado? Sí, tengo la condena que ojalá nunca se cumpla. En realidad que me la puso Esteban Litor Alvarado, que es el principal narco y el mayor asesino de los últimos años en Rosario. Pero sigo adelante como hace la mayoría de la gente simple, en los barrios simples, que soportan las balaceras, los intentos de usurpación, pero todos los días se levanta, a pesar de todo, para que desde el bien, desde el buen laburo, puedan seguir adelante. Eso es lo que hay que aprender sin ningún tipo de privilegio. Bueno, ahora que tienen al jefe de gabinete que da ahí, que es de Rosario, por ahí se mueven un poco, ¿no? Sí, ojalá. Yo igualmente creo que lo más importante lo tiene que hacer las fuerzas políticas principales de la provincia de Santa Fe para depurar los nichos de corrupción, de esto que vos hablabas recientemente, que es, por un lado, los nichos de corrupción del Servicio Penitenciario Provincial, pero también los nichos de corrupción de la Policía Provincial, porque todas nuestras bandas son narcopoliciales. Claro. Y son las que garantizan la impunidad y el dominio de los negocios de la calle. No es Estado ausente, eso es una narcosoncera para mí. Es un Estado presente, pero de forma corrupta. Ese es un trabajo político, eliminar los nichos de corrupción y recuperar los barrios de la política. Sí, perdón. Es que yo me acuerdo, Carlos, de alguna comisaría, creo que es la 12, que me acuerdo que el comisario andaba en una camioneta robada, por ejemplo. Sí, hay varios casos en la provincia. Después también la comisaría 10ª fue noticia hace 2 semanas atrás, cuando justamente el comisario terminó preso por su connivencia con las bandas. Yo digo que ahí hay que hacer algo que la política todavía nunca hizo, que en lugar de reemplazar con otros policías, hay que reemplazarlo con una persona civil que desde la política imponga condiciones y elimine los nichos de corrupción. Al principio va a tener un cimbronazo, pero después las cosas van a cambiar, porque las propias organizaciones de los barrios, que son las que más información tienen, le van a acercar los datos concretos y se va a empezar a cambiar la vida en los barrios. Pero para eso se necesita valentía política y acuerdo político de los grandes partidos, a los que le queda cómodo tirarse los muertos entre ellos, porque la inseguridad de hoy, los muertos de hoy, le hacen ganar las elecciones a la oposición de hoy en el día de mañana. Esto es lo más triste, lo más perverso, pero lo que estoy percibiendo desde hace 8 años en la provincia. Carlos, buenos días. Jorge le habla. Hola Jorge, ¿cómo está? Bien, muy bien. Carlos, ¿me puede actualizar cómo está la estadística de homicidios? Porque tenemos presente que hasta ayer a la mañana había 55 homicidios llevados a cabo en Rosario. ¿Cómo está actualmente? ¿Se mantiene o se incrementó? Porque esto se actualiza minuto a minuto, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente sí. Lo que hay que decir que creo que ya estamos en 57 de acuerdo a la información que está surgiendo ahora de lo que pasó en la madrugada de hoy. Lo cual es tremendo porque en enero del 2023 tuvimos, mirá lo que te voy a decir, parece una cosa perversa, pero es así, tuvimos menos víctimas que los días del mes. ¿Por qué te digo esto? Porque en febrero estamos por arriba de los días del mes. Por ejemplo, hoy que son 26 días de febrero, casi te diría que estamos en 27 homicidios. Y bueno, con respecto a la cantidad de días que tenemos al año 2023, ya superamos el punto de fallecido por día, así que es una locura. Por un lado. Por otro lado... Ahora, eso es por el negocio de las armas. Ahí sí hay responsabilidad del gobierno nacional, que tiene que cortar la enorme cantidad de armas que llega con mucha facilidad a cualquier barrio de Rosario, en donde es más fácil encontrar un arma que un trabajo estable y en blanco. Carlos, consulta, ¿cómo está la situación con respecto al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y las políticas que está llevando adelante, entre comillas, en lo que sería Rosario y la Gran Rosario? Hoy Claudio Brilloni, que es el 4º ministro de Seguridad que tiene el gobierno de Perotti, va a presentar su plan el jueves de esta semana en Santa Fe, donde nos van a reunir a quienes integramos la Junta Provincial de Seguridad. Por lo menos hay un plan ahora, por lo menos hay un borrador. Pero el tema es que el que lo tiene que llevar adelante, porque masivamente de esto depende de la policía de la provincia de Santa Fe, si sigue con sus nichos de corrupción, por más bueno que sea el plan, va a fracasar. Y con respecto al apoyo político del Ejecutivo, ¿cómo está la situación con esa cartera, con lo que es cuestiones de seguridad y del Ministerio propio de Seguridad? Bien, tiene un presupuesto grande, 169.000 millones de pesos, es el tercero con mayor presupuesto
supuesto. El problema es que los narcos tienen más. Sí, pero el problema no se define por el dinero, sino por quién impone las condiciones en los barrios. Claro. Por eso digo que el problema es político, porque si vos le entregás el barrio a las bandas narcopoliciales, ahí sonaste, porque hoy están captando a chicas y chicos en fiestas bailables que organizan ellos, los narcos, como denunciamos a principio de año. Esos pibes después, a los 3 meses, terminan presos porque forman parte de intentos de asesinato. Esto es lo más dramático. Por eso digo que la cuestión no pasa tanto, claramente es muy importante el dinero, pero no pasa tanto por eso, sino por recuperar el control del barrio desde la política. Carlos, trascendió extraoficialmente que podría llegar a haber una purga policial muy importante en lo que es la Policía de Santa Fe. ¿Usted tiene información al respecto? Lo que nosotros sabemos es que esto, si se prepara, se debe preparar muy a cuentagotas, como lamentablemente ha ocurrido en los últimos años. No creo que esto se prepare. Lo que sí dijo Brilloni en su momento, que va a separar a los casos más emblemáticos, lo cual no está mal, pero sí, debería ser una purga grande. Alguna vez Inglaterra suspendió a toda la policía, pero es Inglaterra, es otra historia, es otra realidad. Acá si vos suspendés a toda la policía de la provincia, tenés 23.000 hombres armados que te hacen un desastre. ¿Y qué opina, Carlos, respecto a la intervención de fuerzas federales en calidad de apoyo logístico, apoyo operativo, como para poder paliar este flagelo? ¿Qué opina? ¿Qué opinión tiene al respecto formada con respecto a eso? Dos cuestiones. La primera es la palabra flagelo. La palabra flagelo remite a la Biblia y a un castigo divino. Si hay algo que no tiene nada divino es este negocio. Porque hay dinero, porque hay sangre derramada. No es flagelo, no es un castigo de un Dios malévolo. Se trata de un negocio. Eso me parece que también es fundamental. Sí. Y después lo otro. El año pasado tuvimos la mayor cantidad de efectivos de Fuerza Federal en la provincia de Santa Fe en lo que se recuerda en los últimos 20 años. Y sin embargo tuvimos el mayor número de homicidios. Con lo cual no es mecánica la lógica de creer que a mayor presencia de fuerzas federales hay menor violencia, porque claramente se demostró lo contrario. Carlos, hay una candidata a presidente, Patricia Bullrich, que quiere militarizar Rosario. A ver, no se puede, constitucionalmente no se puede, los militares no están para eso. ¿Pero qué opina? Yo creo que Patricia Bullrich lo sabe, porque ella fue ministra de Seguridad del gobierno de Macri. Yo estaba por primera vez en la Cámara de Diputados y muchas veces intercambiamos información, discutimos. Ella sabe concretamente que cuando el ejército se mete en los países de América Latina con la excusa de perseguir lo que Estados Unidos llama narcoterrorismo, se convierte en el primer cartel de narcotráfico del país. Pasó en México, pasó en Brasil, pasó en Colombia, y después tienes el genocidio. En México 300.000 víctimas, en Colombia 800.000 víctimas, como denunció Petro cuando asumió el año pasado, y en Brasil 40.000. Es la peor de las soluciones, porque hay más narcotráfico, más violencia, y siempre se descarga contra la gente que tiene muy poco que ver. Claro, como golpe de efecto está bueno, la gente dice, mirá, mano dura ahí en Rosario, por ahí pasa algo, pero el efecto real... Es propaganda política. El efecto real es más narcotráfico, más violencia y genocidio. Sí. Ojo con eso, porque además hay algo que es clave en medio de todos estos shows que se dan de las series y miniseries sobre el narcotráfico, pero que hay que tenerlo en cuenta. Los mexicanos superaron a Colombia en ser los mayores dotadores de cocaína. Sí, los cárteles más poderosos. Consumidor. Claro, pero ¿sabes por qué fueron los más poderosos? Porque el ejército mexicano le dio eso. El ejército se convirtió en el cartel más poderoso del mundo y se lo dio a Miguel Ángel Gallardo, que fue el líder que terminó manejando todas las federaciones, y después vino Amado Carrillo Fuente, el Señor de los Cielos, después vino el Chapo Guzmán, pero el que fue el verdadero cartel fue el ejército. Por eso Carlos, me parece que es fundamental tenerlo en cuenta. Usted dice que quienes debían en ese momento erradicar el narcotráfico se sumó. Claro. No, y además no solamente se sumó, que no. Han terminado haciendo negocios. Que se transformó. Se transformó en la narcoejército. Ahora, yo me acuerdo que el año pasado, 2022, una de las grandes preocupaciones en nuestro país, acá nomás cerquita, no hace falta irse tan lejos, temían con que San Martín, por ejemplo, se convirtiera en un nuevo Rosario.
¿no? Sí, Con respecto al Pero está narcotráfico. pasando eso. Pero digo, Ya se claro, convirtió. hoy podemos decir Es que llegamos tarde con la noticia. lo ha superado. San Martín, la 21-24, Zabaleta, la 31. Sí, ya está, sí, ya sí, llegó, por eso. chicos. Llegan tarde siempre. A eso va mi pregunta con Carlos. Ya Sí. lo hemos superado, pero ampliamente. Se ve la violencia, pero se ve, se En palpa. Rosario, No es que- pasaba que durante 5 o 6 años decían, no, en Rosario no se produce droga. Cuando se producía droga, cuando admitieron que se producía droga, ya era tarde, chicos. Siempre llegamos tarde al debate. Siempre, siempre. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué piensa usted, Carlos? ¿Hay posibilidades? ¿Podemos, diputados, podemos pensar que en algún momento soñar con la ilusión? Quizás Sí, no claro. lo veamos nosotros, pero sí nuestros chicos. No, seguro. No, pero aparte lo necesitamos ver nosotros porque tenemos nuestras hijas que están creciendo. Claro. Yo Claro. quiero recuperar la ciudad que yo conocí. Así que sí, hay que verlo. Yo lo que creo que lo que primero hay que analizar es que estos son negocios internacionales. Y un negocio internacional no se para con un tanque, no se para con un dron. Los negocios se paran cortando la circulación del dinero. Y en esto no hay ningún interés de ningún partido de los grandes, de los que han gobernado la Argentina en 40 años, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe. No tienen interés porque ese dinero que después se lava, la sangre derramada está en los barrios, como ustedes dijeron recién, en los barrios de San Martín, Sí, en los barrios de Rosario, sí. en los barrios de Córdoba. Pero después el dinero se lava en el centro. Y ese dinero que se lava en el centro va a las contabilidades de los bancos, de las mutuales, de los clubes de fútbol. Y eso termina después en las cuentas de los grandes partidos políticos que hacen las campañas, especialmente en un año como este. Y a nadie le interesa cortar el dinero. Por eso, fíjese usted que el 40% del sistema financiero internacional, dicho por Naciones Unidas, por el Banco Mundial, por el propio Fondo Monetario Internacional, viene de estos dos grandes negocios que son las armas por un lado y por el otro lado el narcotráfico. Y ojo con las armas. Hoy hay que darle la misma importancia que le damos al tratamiento del narcotráfico, porque, insisto, es muy fácil encontrar un arma y ahí empieza el desastre. Sí. Ahora, en Rosario, diputado, la Corte Suprema impulsa mejorar en las investigaciones. ¿Estamos? O sea, ¿por qué impulsarle las investigaciones? Mi pregunta es, ¿que no se ha investigado nada hasta ahora? ¿Tiene que suceder 3 crímenes en menos de 24 horas para comenzar recién con las investigaciones, para ver qué es lo que está pasando? Cuando Yo creo tenemos... que... Sí. Sí, por favor. Yo lo que creo es que durante muchos años la justicia federal en la ciudad de Rosario durmió un sueño muy parecido a la complicidad. Durante muchos años a Esteban Lindor Alvarado de la justicia federal no lo quiso investigar como narcotraficante y de hecho a las dos principales bandas como Los Monos y Alvarado la terminó investigando y condenando por asociación ilícita a la justicia provincial. Ahí queda claro que hubo un grado de complicidad muy grande de parte de la justicia federal. Claro. Lo que dice la Corte es interesante, la Corte provincial en este caso, porque sale a decir hagamos mejores investigaciones. Las investigaciones que se están haciendo por algunos fiscales provinciales y ahora por nuevos fiscales federales son interesantes. Y faltan Insisto, jueces el problema también, sigue diputado. siendo político. Que tomen Faltan buenas jueces. decisiones. No, claro. pero en este caso no solamente que tomen buenas decisiones, faltan jueces en Rosario, en Santa Fe. En Rosario hay faltan dos jueces federales nada más. Claro, dos Dos. jueces para todo. 2 jueces federales para todo, Claro. con la En Rosario problemática sí. que tienen. En Rosario sí. ¿Y de qué tenemos depende uno que hayan más jueces No, ahora Del van a gobierno mandar nacional. algunos, pero... del gobierno nacional. Claro. del gobierno nacional? Y también tenés un problema en Rosario que el tema narco está muy enquistado con el tema fútbol y con el tema barras y con Eso- el tema hinchadas. sí, Eso Muy le quería Muy preguntar al enquistado, diputado. muy enquistado. Eso le quería Un preguntar gran al poder. diputado. ¿Cómo le va, Alejandro? Hola Alejandro, ¿cómo le va? El tema de las barras en Sí. Rosario y la representación de jugadores también, que se habla mucho de Rosario Central, del Newell, no sé si usted estaba al tanto de eso. Sí, hemos tenido varios contactos con eso. Yo le doy 2 ejemplos muy claros. El pibe Correa, que salió campeón del mundo, que es un pibe excepcional, era propiedad de Los Monos, Sí, el Newell. de Francisco Lapiana. ¿Era qué, perdón?
Propiedad. Propiedad. De los monos. Claro. Es el que se lo vende Sí. la Piana, un hombre de los monos que termina siendo jugado por integrante de los monos, que Sí. después termina en libertad, Sí. pero termina dando a la gente de San Lorenzo cuando estaba Tinelli como dirigente de San Lorenzo. Epa. Y hay una famosa intervención telefónica judicial en donde se habla uno de los integrantes de los monos, el Guille Cantero, hablando de lo bien que había jugado en su momento. El pibe corre contra Boca cuando le hace 2 goles en su momento. ¿Y Lo Celso en Rosario Central tiene antecedentes? Yo lo que te diría que más que Lo Celso tiene más que ver con todo lo que ha pasado con el pase de Angelito Di María en su momento, un gran pibe por otra parte. Pero cuando... Perdón, tiene contacto, por lo sé en el último mundial con entradas y esas cosas, para los Claro, partidos. porque después lo que hay que ver también es, insisto, el lavado de dinero. Fíjese que cuando estuvo Tevez en Central, Bragarnik vino con él y se llevaron 2 pibes fenomenales. El pibe que jugaba de 3 en Central, Lautaro Blanco, y el pibe Buonanotte. Millones y millones de euros. No entró un solo peso en Central. Hoy en Central se deben 4.000 millones de pesos. ¿Qué? Una maniobra flagrante de dinero. Claro, Y Bragarnik tiene contacto directo con lo que fueron en su momento los asesores narcos de los tipos con que empezó a funcionar el negocio del fútbol estando en México. Y esas cosas no se investigan en la Argentina. ¿Por qué? Porque el fútbol intocable, como bien dijo alguna vez Julio Grondona, en la AFA nunca se pregunta por el origen del dinero. Eso es una invitación a lo que pasa. Claro. El fútbol lava dinero del narcotráfico. Todo pasa. Diputado, una pregunta. Usted lo mencionó Bragarnik. ¿Puede ser que este individuo es propietario de varios clubes en el mundo y lo utilizaría como una Sí, está rampa afuera. para efectuar lavado de activos? Sí. Todo empezó cuando, Ajá. insisto, el Estado mexicano decide que el ejército se meta allí, aparecen figuras como estos que yo los conozco, y entre ellos un socio que tenía Bragarnik, fundador de varios clubes, de un hipódromo, allí en la zona del El dueño sur del mexicano, Cádiz, que del termina- Cádiz de España, perdón que lo Claro, y interrumpa. después termina siendo el gerenciador del Cádiz, que es donde va el pibe Lautaro Blanco. Es lo que pasa en Rosario, en el caso del diputado es un ejemplo. En Rosario todo el mundo sabe lo que está pasando, Sí, pero nadie dice nada. claro. Diputado, ¿pasa eso? Sí, lo que pasa que en primer lugar no son muchos los que dicen todas estas cosas. No, En no, primer eso es lugar. cierto. Eso sí, eso es cierto. Nos sacamos el sombrero, diputado, porque la verdad que No, la pero no es por información... eso, sino porque digo, los partidos grandes, por un montón de cosas, me imagino yo, no dicen estas cosas, lo cual es bastante lamentable. Exactamente. Porque si hay algo que la mafia a lo largo de los años, de los siglos, ha generado, y en cualquier mafia, es el código de la hormeta, del silencio. Y cuando vos no hablas y no mencionás, De la película El terminás Padrino. dándole complicidad y poder. La Es muy Exactamente. bravo complicidad, eso. la complicidad que tienen los dirigentes de ambos clubes, ¿no? Con las Y mafias. a veces terminan siendo rehenes de las barras. Claro, Pero- entran en el juego y después no pueden salir, o Claro. entran en el juego y terminan Bueno, siendo pero- Si va a contar el caso cómplices de o socios. Newell's, claro, cuando estaba el Pimpi Camino, que era la mano derecha de Eduardo López, hasta ahí todo estaba más o menos cuidado. Después el Pimpi, como pasa también con los pillines en Central, Bracamonte. trabajan en la cancha, trabajan en la cancha chica del fútbol un día cada 15, pero los otros 14 trabajan en la cancha grande de la realidad, como empresarios vinculados al Es que narcotráfico. lamentablemente, diputado, así como se dice que todos saben lo que pasa, pero nadie se quiere hacer cargo, porque es como cuando vos vas a un cumpleaños, ¿viste? Sí. Y ves en el medio de la mesa la torta que es grande Sí. y vos sabés que de esa torta vas a comer. Sí, No te vas del cumpleaños sin comer la torta. sí. Bueno, acá se trata de eso, por eso terminan todos involucrados. Por eso terminan las barras involucradas, dirigentes involucrados, narcos, porque la torta es tan grande y todos se quieren llevar una porción de esa torta. Entonces empiezan a repartir y ahí empieza la complicidad y empieza a hacerse cada vez más grande, que después es difícil. Después terminamos nosotros, el ciudadano de a pie, metidos en el medio ante un poder tan grande y absoluto que nadie lo quiere derribar porque todos se quieren comer esa porción de torta. Un estado paralelo. Sí, que es lo que están diciendo que está funcionando en varios barrios de Rosario. Esto que yo decía
que es la recuperación política de los barrios. Cuando se hace la primera investigación de los monos, se determina que los monos tomaron como gobierno de facto, miren qué definición precisa, Tremendo. en este año en donde se cumplen 40 años de democracia. Gobierno de facto significa se deja de lado de la democracia y se imponen reglas de quien tiene el poder de las armas. Claro, un gobierno de hecho. Claro, ¿Qué es lo que pasa en algunos por eso digo, barrios? el problema es político. Cuando- Este es el problema político de profundidad. Cuando uno quiere arreglar las cosas en los barrios, habla con el vendedor de droga de la zona, del barrio. O sea, si necesitas plata, el prestamista Claro. es el narco del barrio. Y lo que decía, ¿no? El tema también de que todos saben quién es el que vende droga. A mí me pasa que voy de vez en cuando a Rosario y yo ya sé dónde están, digo, no todos, pero sí muchos de los lugares donde se venden droga, y muchos de los lugares que se venden droga están en la puerta de una comisaría, en la puerta. Sí, yo por eso digo que es tan importante esta cuestión de construir de nuevo la democracia en los barrios. A 40 años de la democracia hay que volver a empezar. En la semana pasada, 2 fiscales federales nuevos hablaron de que en otro barrio, en la zona oeste de Rosario, hablaba esto que ustedes acaban de definir como estado paralelo. Eso es muy fuerte, insisto, eso no se resuelve ni con el ejército, ni con drones, ni con más o menos patrulleros. Se soluciona con un gran acuerdo político de los que realmente han gobernado la provincia hace 40 años. Por eso yo ya últimamente digo estas cosas, pero al mismo tiempo les ruego a los dirigentes de los grandes partidos políticos que se pongan de acuerdo para generar la recuperación de los barrios desde la política. Coincidimos y lo apoyamos totalmente. Carlos Del Frade, muchísimas gracias, diputado, por esta comunicación y sus palabras.